Bueno, señores, nos vamos de inmediato a los detalles de las informaciones de este día. Leonel Fernández le está aclarando al presidente Abinader que una cosa es proyectar y otra cosa es hacer. Que el gobierno solo anuncia obras, pero no está haciéndolas. Eso dice el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. En una rueda de prensa, Leonel Fernández evaluó el discurso de Luis Abinader. Vamos a ver, Arno, lo que dice Leonel en esa rueda de prensa. Lo que voy a leer es la posición oficial de la Fuerza del Pueblo frente a los 2 años de gobierno de la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno. 2 años de picazos, exageraciones, mentiras y promesas incumplidas. Al cumplirse el 2º año de su gestión administrativa, el gobierno del PRM se ha caracterizado por hacer anuncios grandilocuentes, exagerar sus pocas realizaciones, presentándolas como referentes mundiales, organizar escenarios mediáticos para dar picazos de proyectos que luego no se ejecutan, así como reiterar promesas que quedan en el olvido. Esto se puede apreciar al evaluar que el gobierno ha prometido 223 obras en todo el territorio nacional con una inversión proyectada de 452.000 millones de pesos. Al 5 de agosto de este año, los gastos solamente en las llamadas construcciones en proceso ascienden a 13.468 millones de pesos, es decir, menos de un 3% del total de las obras prometidas. El gobierno prometió en el Plan Vivienda Familia Feliz 62.000 soluciones habitacionales y para los primeros 2 años 28.000 viviendas. Sin embargo, justamente 2 años después, de las 28.000 viviendas prometidas, solo han entregado 215 viviendas, de las cuales 120 han sido en Los Alcarrizos y 95 en Don Marcelo, provincia de Azua. Eso equivale a menos del 2% de las viviendas anunciadas. La lista de obras públicas prometidas e incumplidas es larga. Algunos de los ejemplos más destacados son el caso de la autopista del Ámbar, Santiago-Puerto Plata, cuya construcción fue ofrecida desde el primer día del gobierno y luego de reiteradas promesas, el gobierno nos deja en el desconcierto y la perplejidad al anunciar que esta obra no resulta factible. Otro caso decepcionante es el relativo al desarrollo del polo turístico Pedernales. Se prometieron 3.000 habitaciones con 6 nuevos hoteles, infraestructura de aeropuerto, puertos de cruceros, carreteras y otros servicios. 2 años después, sin embargo, en Pedernales solo ha habido picazos y anuncios. Se han ofrecido 10 obras relacionadas a la ampliación de recintos y nuevas extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. En Elías Piña, Bauruco, Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez, La Vega, Santo Domingo Este, Atomayor, Azua, Peravia y San Cristóbal. 2 años después, en algunas de esas obras solamente se ha dado un picazo, en otras ni siquiera eso. Creemos que es una manipulación grosera querer comparar obras construidas y funcionando con picazos y promesas incumplidas. En el caso de la UAS, por ejemplo, durante nuestra gestión de gobierno se llevó a cabo una verdadera transformación. Se construyeron las extensiones de la UAS en Bonao, Santiago, Mao, Puerto Plata, Nagua, Higüey, Barahona y San Juan de la Maguana.
En la sede central se construyeron la Biblioteca Pedro Mir, la torre administrativa, el edificio de estacionamiento y el comedor, y se remodelaron el aula magna, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En resumen, se trata de la diferencia entre el mito y la realidad. El síndrome de los Picassos y de obras sin realizar se ha extendido a las entradas de Samaná y La Romana, al puerto de Manzanillo, a la circunvalación de Navarrete, a la circunvalación de San Francisco de Macorís, a la circunvalación de Asua y a la circunvalación de Baní. Además, se ha quedado solo en anuncios la intervención de los centros históricos de Santiago, Puerto Plata y San Francisco de Macorís, el estudio cinematográfico de Punta Bergantín en Puerto Plata y unos centros tecnológicos llamados DR Silicon Beach, también en Puerto Plata. Llama la atención que esta falta de ejecución de obras públicas se produzca a pesar de la forma alarmante en la que el gobierno dominicano ha endeudado al país. La deuda consolidada de junio del 2020 a junio del 2022 creció en unos 20.700 millones de dólares, lo que significa que creció en más de 1 millón de millones de pesos. O dicho de otra forma, quiere decir que el gobierno ha tomado prestado en promedio desde su primer día hasta el día de hoy 1.500 millones de pesos diarios. El incumplimiento de promesas también ha alcanzado al sector salud. Sobre ese particular, el gobierno ofreció una red de centros de traumatología, una red oncológica y 3 ciudades sanitarias en las ciudades de Santiago, San Cristóbal y San Francisco de Macorís. No obstante, esto no ha pasado de ser otro anuncio más de promesas incumplidas. Por el contrario, lo que ha estado ocurriendo es que muchos de los hospitales públicos han caído en un progresivo deterioro, afectando el acceso a la salud de la mayoría de la población. Además, a pesar de los argumentos en contrario, el gobierno ha desatendido el programa de medicamentos de alto costo, poniendo en peligro la vida de los pacientes que padecen cáncer y otras enfermedades catastróficas. En el área de educación, el gobierno ha tenido uno de sus mayores fracasos. Es lo que ha reconocido en forma elocuente el nuevo ministro de Educación al expresar lo que sigue, cito, comillas: el ministerio tiene 250.000 personas nombradas, con un presupuesto de casi 250.000 millones de pesos, y todo se va al zafacón. ¿Por qué?, se pregunta el ministro. Porque los niños no aprenden, no están aprendiendo, termina la cita. Obviamente, esto resulta dramático, lamentable y perturbador. Pero en adición, otro de los problemas que más están afectando al pueblo dominicano es el alza sostenida de los precios de la canasta familiar, que ha tenido un alza de 4.100 pesos para los pobres, pasando de 21.000 pesos, que era en julio del 2020, a 25.100 pesos a julio de este año. El alza en los productos de consumo diario de la población resulta aún más preocupante. Es el caso, por ejemplo, entre otros, del aceite de cocinar, que se ha incrementado en más de un 80%, del arroz en más de un 40%, del pollo en más de un 50%, de los huevos en un 40% y del azúcar en un 75%. Como si esto fuera poco, la situación se agrava todavía más con la tanda de apagones, el aumento abusivo de la factura eléctrica y los indignantes incrementos de salarios de los funcionarios del sector eléctrico. Otra situación preocupante y mal gestionada por el gobierno
es que hay 715.000 personas desempleadas, de las cuales 360.000 están buscando trabajo. Las otras 335.000 ya han dejado de buscar empleo debido a que lo han buscado y no lo han encontrado. Este problema es particularmente grave para la población más joven, ya que se calcula en más de un 30% el desempleo en jóvenes de menos de 30 años. A la población dominicana le aterra la inseguridad ciudadana. El gobierno ha sido incapaz de poner en práctica un plan eficaz de combate a la delincuencia. En estos 2 años hemos escuchado diversos anuncios de proyectos, de contratación de asesores extranjeros e incluso hasta de un insólito y ridículo fideicomiso de la Policía Nacional que nunca se ha explicado y que por consiguiente nadie sabe cómo funciona. A 2 años de gestión, el gobierno repite ahora lo que ya había prometido al llegar en agosto del 2020. Lo que se dice ahora es lo mismo que volvió a repetirse el 27 de febrero del 2021. De igual manera, lo que se dijo el pasado 27 de febrero del 2022. Con lo cual, con lo de anoche, el gobierno nos anticipa las promesas que volverán a repetirse el 27 de febrero del 2023. A 2 años de gobierno, como diría el pueblo dominicano, mucha espuma y poco chocolate. Muchas gracias. De la Fuerza del Pueblo con relación a estos 2 años de gestión gubernamental en la República Dominicana. Preguntas a los diferentes periodistas. Por favor, Valentín tiene el micrófono. Por favor, Valentín, cruza allá. Sí. Y me dicen el nombre y del medio al que representan. Los demás pueden hacer silencio, por favor, para que podamos escuchar bien. Sí, buenos días a todos. Presidente Fernández, anoche el presidente Abinader mencionó en su discurso que, yo soy Joan Vargas del periódico El Día. El presidente Abinader mencionó anoche en su discurso la construcción de 3 extensiones de la UAS, de 13, y las cuales se están realizando con el mismo presupuesto con el que se realizó el parqueo de la universidad aquí en Santo Domingo, tomando en cuenta de que muchos de los precios de los materiales de construcción se han duplicado y hasta triplicado por la inflación hoy en día. ¿Qué opinión merece esa declaración al respecto? Aquí estamos viendo que el gobierno ahora introduce un nuevo elemento al debate. Es comparar precios de obras construidas con otras que son mera ilusión hasta el momento. Por tanto, no podemos comparar mito con realidad. ¿Otra pregunta? ¿Cómo dice? Bueno, pero primero tienen que realizar obras, presentarlas y luego discutimos. No podemos discutir contra lo que no existe. ¿Otra pregunta? Jonan González de CDN por aquí. ¿Qué opinión le merece el hecho de que se presente la lucha contra la corrupción como el principal logro de este gobierno? Lo hizo nuevamente el presidente. Bueno, yo a veces me cuestiono si existe un ministerio público independiente del gobierno, ¿por qué la lucha contra la corrupción no es un mérito del ministerio público y lo es del gobierno? O es independiente o no lo es. Y si es independiente, se separa del gobierno y el mérito no es del gobierno, sino del ministerio público, que es independiente. Otra pregunta, por favor. Sí, adelante. Presidente, Lauri Lamar de RNN. Sí, por favor. Volviendo a la pregunta inicial de las construcciones, de las extensiones de la UAS, y que el presidente Abinader ha dicho que se está construyendo con el mismo presupuesto que ustedes construyeron el parqueo en el 2011. Lo que queremos saber si realmente ese parqueo costó 600 millones de pesos, como se había dicho inicialmente, y la respuesta exacta, si ese presupuesto con el que se están haciendo las extensiones de la UAS es el mismo. Pero es que nosotros no podemos comparar realizaciones con Picassos. Es decir, esa obra, más todas las que he mencionado, porque el presidente dice que ellos están haciendo la más grande transformación de la UAS en toda su historia. La más grande transformación la hicimos nosotros.
con todas las obras que presenté. Esas son realidades. Lo otro es suposición. Lo otro es ilusión. Vamos a ver, lo nuestro es realidad. Y dentro de esa realidad debo recordar que durante nuestra primera gestión de gobierno dejamos en un 95% la construcción de la biblioteca Pedro Mir. Pasó una gestión PRD-PRM, no se le añadió un solo bloque a la biblioteca Pedro Mir. En 4 años se hace una licenciatura, de manera que una generación de estudiantes de la UAS no tuvo acceso a la biblioteca Pedro Mir. Retornamos al gobierno en el 2004 y en 3 meses inauguramos la biblioteca Pedro Mir. Esa es la diferencia entre Picassos y realidades. Sí. Otra pregunta, por favor. Sí. Hola, buenos días. Laura Castillo del Listín Diario. Ayer el presidente Abinader hizo una comparación con la construcción del metro que se hizo en su gobierno y que ahora él realizará más extensiones con un ahorro de un 20% del costo que tuvo en anteriores gestiones. ¿Qué opinión le merece a este? Volvemos a lo mismo. Hay un metro que funciona, hay otro que está en la cabeza del presidente. Entonces no podemos comparar algo que existe, que además es utilizado por 110 millones de dominicanos cada año, 10 veces la población dominicana. Eso lo hicimos nosotros, no es la obra del PRM. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Ya? Bueno. Pero, Omar, sí, dándole seguimiento a los que hablan de presupuesto de obras por construir y obras realizadas. Bueno, está el ejemplo de una obra que acaba de inaugurarse, la remodelación del Hospital Padre Villini. Se proyectó que sería 800 millones de pesos y terminó por encima de 2.000 millones de este gobierno. Entonces el propio gobierno proyecta unos presupuestos que luego incumple, porque se le triplica el propio gobierno con el Hospital Padre Villini. Creo que esa es una respuesta más que contundente, más que elocuente, ¿verdad?, a estas ficciones. Bueno, ahí está Leonel Fernández acabando con el gobierno, con todo lo que dijo Luis Abinader, que una cosa es proyección y otra es realidad. Vamos a esperar a ver, porque fueron muchas las obras anunciadas, pero que las vienen anunciando desde que llegaron al gobierno. Y es verdad, lo que queremos es que se hagan obras, que se hagan. Y ojalá que sea como dijo Abinader, que se hagan con poca inversión, pero dice Leonel que no es así. Hubo más reacciones sobre el discurso de Luis Abinader. Regresamos con ella, no se mueva.